Muy buenas noches. Bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a conversar este día sobre la experiencia chilena, cómo se ha venido desarrollando Chile en las últimas 4 décadas, diríamos, y qué experiencias podemos tomar para El Salvador. Y para eso tenemos la grata presencia del señor embajador de Chile. Muchas gracias, Renato, por estar con nosotros. No, buenas noches, Luis. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar con ustedes. Muy amable. Y Rafael Castellanos también, bienvenido nuevamente a esta tu casa, Rafael. Muchas gracias, Luis, aquí, así me siento. Me alegra. Embajador, si comenzamos un poco por el área política, muchas veces decimos que al final de cuentas las decisiones económicas y todo depende de un ambiente político. ¿Por qué no nos hace un recuento de cómo se ha desarrollado políticamente Chile previo a Allende y posteriormente a Allende? Diría, porque fue como un parteaguas, ¿verdad? Ese momento entre el 70 y el 73, ¿verdad? Claro, bueno, yo de referencia nomás porque era muy joven cuando, Claro. en lo de Allende y en lo anterior. En realidad Chile partió de una economía, una política bastante estable, desde los años 30, diría yo, los gobiernos radicales, posteriormente el segundo gobierno del general Ibáñez, quien estuvo aquí durante largo tiempo y se casó con salvadoreña, y posteriormente Alessandri, y después la cosa se empezó a complicar por el tema de las mayorías, un excesivo parlamentarismo, diría yo, en la cual ninguno, hasta que llegó la democracia cristiana, que arrasó, digamos, con las votaciones parlamentarias y la votación del presidente Frei Padre, caímos en manos de Salvador Allende y el marxismo, lo que significó un serio trastorno para la vida política y económica del país, y en lo social por supuesto que sí, que terminó abruptamente el 11 de septiembre de 73 con el golpe militar y la asunción del general Pinochet, el que tuvo cosas buenas, cosas malas. En lo económico especialmente, digamos, logró comprarse, vitrinear y comprarse un proyecto después de 2 o 3 años de gobierno, al cual fue muy exitoso, y que con algunos gafes en la parte social, diría yo, y por supuesto grandes errores en el tema de los derechos humanos, y después que nos hemos enterado después de algún grado de corrupción insospechado y inesperado en lo que se tenía, en la imagen que tenía él como presidente. Y posteriormente viene, a partir del año 89, un proceso de democracia en lo que Andrea Alamán, actual candidato a presidente de la República y en esa época presidente de un partido de Renovación Nacional, llamó la democracia de los acuerdos, que significó básicamente ponerse de acuerdo en los temas principales del país y formar un consenso en torno con los partidos políticos de todos lados, de ámbitos, en cuanto a cómo debíamos desarrollarnos y cuáles eran las leyes que debíamos impulsar y los acuerdos que necesitábamos mínimo para sacar adelante este país. Y esta democracia, los acuerdos, derivó en una especie de marco político, económico y social que nos ha regido desde esa época. Y yo diría que los temas en esos ámbitos ya son como políticas de Estado. Son los anexos los que pueden complicar y pueden entrabar las cosas. Pero yo creo que gracias al empuje y el acuerdo de todos, hemos logrado sacar a este país, que no era de cuna de oro, éramos la más pobre de las colonias españolas, y llevarlo, digamos, por el mismo esfuerzo, por la misma lejanía, por la misma estar encerrado en el fondo del mundo, nos ha permitido tener una especie de temple para hacer las cosas. Y luego vino entonces 2 gobiernos demócratas cristianos y 2 gobiernos socialistas, y ahora que está el presidente Piñera, ¿verdad? Así es, así es. Primero hubo un gobierno del presidente Elwin de 4 años, posteriormente de Frei Hijo de 6 años, se cambió en esos momentos, se reformó el periodo electoral, después el presidente Lagos 6 años, y después socialista, y después la presidenta Michelle Bachelet estuvo 4 años. En esa época no estaba apoyada por el Partido Comunista, ahora era candidata apoyada por el Partido Comunista.
y posteriormente el actual gobierno del presidente Piñera, que también dura 4 años, que termina el 11 de marzo de este otro año, y hay elecciones en noviembre, primera vuelta, y eventualmente diciembre, segunda semana de diciembre, segunda vuelta. ¿Y cómo fue ese acuerdo? Porque aquí en El Salvador, ya vamos a comentar con Rafael, pero estamos como adoleciendo de esa necesidad, ¿verdad? ¿Cómo fue que se llega a ese acuerdo? ¿Estuvo el plebiscito por esa época del Claro. 89? En realidad, primero, no recuerdo exactamente la fecha, pero me parece que en algún momento del 88, creo que en octubre del 88, hubo un plebiscito para definir si continuaba el presidente Pinochet, el general Pinochet, o, digamos, se iba a elecciones. Y se dieron cuenta, los partidos políticos se dieron cuenta que había que modificar con el gobierno, con el entonces ministro del Interior, Carlos Cáceres, que es muy conocido en El Salvador y tengo entendido que todavía es director de la ESEN, de la Universidad ESEN. Pero Carlos Cáceres de Chile. Sí. Carlos Cáceres de Chile, chiquito, flaquito. Y con Carlos se llegó a un acuerdo en los cuales el gobierno de Pinochet aceptó una serie de reformas constitucionales que no eran suficientes, pero eran las que se podían negociar en ese momento, y se llevó a un plebiscito modificando esa constitución. Y cuando ya hubo elecciones, hubo un primer parlamento post-Pinochet, los partidos políticos se pusieron de acuerdo en ir reformando la constitución en algunos temas que eran gravitantes y tanto la izquierda, la democracia cristiana y nosotros nos pusimos de acuerdo en las cosas esenciales y en algunas que no eran tan esenciales, pero fueron, digamos, renovando y dándole espíritu bastante más democrático. No solamente en el plano político, la Constitución, sino que también en reglas básicas en lo económico, que en realidad desde la época de Pinochet el modelo que se tenía orientado a las exportaciones, por un lado, a un país abierto, estuvieron todos de acuerdo. En realidad, hoy día se bromea en ese sentido, que dice que los gobiernos de la concertación, digamos, los dos gobiernos democristianos y los dos gobiernos socialistas, fueron más derechistas que que puede ser izquierdista o lo que ha avanzado el gobierno del presidente Piñera. Entonces, eso refleja que hay como un eje central. Tanto la centroizquierda gobierna, digamos, para tener los votos, gobierna bien al centro, como que la centroderecha también gobierna. Y en realidad son pocas las cosas que no se han logrado acuerdo. Recientemente, en estos días, el presidente Piñera logró un acuerdo en cuanto al proyecto de ley de la votación de los chilenos en el exterior, que era uno de los temas que quedaban pendientes. Y yo creo que así se va avanzando y yo creo que es natural. Yo me acuerdo, además, en alguna época, yo diría unos 10 años atrás, durante la administración del presidente Lagos, hubo un diálogo político, económico y social en el cual se veía que las cosas no andaban bien, que el país no progresaba y que había una serie de situaciones que entrababan tanto el actuar de las empresas como el actuar de los trabajadores. Entonces los partidos políticos, juntamente con la SOFOFA y los trabajadores, se pusieron de acuerdo en los temas, conversaron los temas y se lo llevaron al ministro de Interior, en ese entonces, José Miguel Insulza, y posteriormente al presidente de la República, en el cual se aceptaron 14 temas que eran fundamentales para el país, sobre todo el tema de la burocracia, la transparencia, la acción del Estado, hasta dónde llegaban los privados, y se le puso hasta calendario, se le puso un deadline a cada uno de ellos, y el gobierno se comprometió a eso, y de los 14 creo que se sacaron 11. Me acuerdo de las reuniones que tuvimos en ese entonces, hoy fallecido el presidente de SOFOFA, Andrés Concha, que vino el año pasado justamente a tratar de hablar con un dirigente sindical y con el subsecretario del Trabajo, que hoy
hoy casualmente el ministro de Desarrollo Social, vinieron el año pasado o hace 2 años y impusieron, digamos, expusieron aquí en FUSAE cuál era la forma en que Chile se había planteado la revisión de esos problemas y habían conversado y logrado acuerdos con el gobierno en esta democracia de los acuerdos 2, ahora con los actores, digamos, negociando con el gobierno. Okay. Rafael, siempre hemos visto con especial interés ese tema de Chile, de esos acuerdos, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú viendo esa experiencia a El Salvador? Bueno, es algo de lo que tenemos que aprender y en lo que estamos radicalmente diferenciados en no encontrar acuerdos. Pero tal vez hay que remontarse hacia atrás. Voy a agarrar hacia atrás en el parteaguas del gobierno de Allende y de los comunistas que llegaron a cambiar un poco lo que estaba casi hunden a Chile. Tuvieron un golpe de Estado bastante discutido desde el punto de vista de los derechos humanos y tuvieron la suerte de que en ese golpe de Estado que dio el general Pinochet absolutamente con la mano militar, que afuera de Chile había una buena cantidad de chilenos que habiendo sido incómodos porque eran de pensamiento bastante liberal, fueron exiliados como se acostumbraban durante el tiempo de los gobiernos militares en América Latina, fueron exiliados a estudiar, era un exilio dorado, y fueron cayendo en la Universidad de Chicago, en la Facultad de Economía que dirigía Arnold Harberger, que resultaba que tenía especial simpatía con los chilenos porque era casado con una chilena. Y formó ahí a una buena generación de chilenos que en el momento en que llegó Pinochet al poder regresaron porque ya no eran incómodos para la izquierda. En ese momento, contado de viva voz de uno de ellos, porque eran ellos vinieron a asesorarnos en FUSADE sobre planes de gobierno en 1987 y 88, un poco antes de que llegara Cristiani. Llegaron a asesorarnos en FUSADE y trabajamos un par de años visitando Chile y estando aquí. Cuentan anécdota de que el general Pinochet llamaba a mucha gente no sabía qué hacer. Había dado el golpe de Estado, pero no sabía qué hacer ni cómo llevar el país en adelante. Y como buen militar decía que él mandaba. Y una de las cosas que dijo es que no se les olvide que yo tengo la sartén por el mango. Y decían con el acento del que no se les olvide que yo tengo la sartén por el mango y el mango también. Entonces hubo uno de los muchachos estos de los Chicago Boys que le dijo tenga cuidado de no quedarse con el mango, general. Y se fueron a su casa. En la mañana siguiente, cuentan, él vivía en un barrio popular. Eran muchachos jóvenes sin ningún capital, vivían modestamente. Y a este barrio popular vieron llegar una serie de vehículos negros grandes. Uf, uf, uf. Y la mujer le preguntó, ¿y qué pasa aquí? Ya me vienen a traer, le dijo, porque ayer dije algo que quizás no le gustó al general. Lo llamó y le preguntó, ¿qué quiso decir usted con que no me fuera a quedar con el mango también? Y le empezó a explicar cómo funcionaba la economía de mercado y cómo funcionaban los programas sociales. Y le interesó a Pinochet. Le interesó y armó un equipo de gobierno, básicamente con Chicago Boys, que eran muchachos de 27 a 32 años aproximadamente. Gente muy llena de mística, además muy bien formada económicamente y socialmente. Todos eran discípulos de Harberger, y debiéramos decir, si Harberger era discípulo de von Mises, Y he estado con Milton Friedman. Ahí en Chicago. Muy cerca de Friedman, sí, Friedman en Chicago. fue un par de veces a Chile. Y von Hayek, que era como más reciente. Von Mises era el gran... Sí. Aunque Friedman era justamente la línea de Chicago. Ahora, si quiere, dejémoslo ahí un segundito y continuamos después de los comerciales, ¿verdad? ¿Continuamos? Sí, después de los comerciales continuamos. Perfecto. Justamente con esta parte que creo que es bien interesante. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.